Y en estos últimos días del año vino mi hija a pasar el fin de semana y el cambio de año. El plan muy sencillo, estar en casa, ver películas con mi madre y ya, las tres. Y nunca me imaginé que iban a ser días de probar límites, días de prueba. Por un lado, la vejez de mi madre, su demencia, que ponen a prueba la paciencia y su vulnerabilidad, su demanda constante de atención. Y por otro lado, mi hija, a quien veo poco porque no vive conmigo, y su deseo de compartir tiempo conmigo, madre e hija, tiempo de nosotras, y su deseo de estar solo conmigo, y yo en medio partiéndome entre las dos. Entonces sí me sentí muy presionada por tratar de querer quedar bien con ella, con mi hija, y reconocer mi papel de protectora y de estar al cuidado de mi madre. Entonces volteaba por un lado, volteaba para el otro, tratando de conciliar, de llegar a un justo medio, un equilibrio, y me fue muy complicado. Y entonces, fueron 3 días. El primer día poco menos, porque todavía contaba yo con la ayuda doméstica. Entonces fue fácil dedicarme el día completo a ella, aunque dentro de mí sentía un poco de culpa por no estar conviviendo con la abuela, que pues son ya días que no sabes si hoy está y mañana no. Son momentos muy contados, preciosos, de convivencia que se perdieron porque ella quería estar conmigo nada más. Y entonces fluí, lo acepté, dije, bueno, esta mañana en donde no vamos a tener opción más que estar ahí con ella. Y entonces, bueno, el primer día lo dediqué por completo a mi hija. Paseamos, salimos, convivimos, comimos juntas, estuvimos en casa y yo me acoplé a todos sus deseos y todo lo que ella quería comer o las actividades que quería realizar. Y en un momento del día que estábamos conversando, me pregunta, dice mi papá que si me pagas la colegiatura. Y mi respuesta inmediata fue no. A lo que ella dijo, bueno, es que como te das la gran vida viajando y todo. Entonces yo empecé a sentir que me encendía, que me calentaba los ánimos. Y sutilmente me dejé absorber por el ambiente. Mis primeros comentarios fueron así de que, bueno, este hombre no lo supera, no puede mantener sus acuerdos,
te recuerdo que te fuiste a vivir allá con él porque él te vendió la idea de que te iba a pagar. Y cómo es posible que ya hayan pasado varios años, que incluso te dejó de pagar, porque así que hiciste tú dejar de estudiar durante la pandemia, lo que él lo ha de haber tomado como un descanso, o así lo debió haber tomado. Y recordar sus acuerdos, pero me queda claro que es lo último que hace. Siempre estar viendo cómo molesta, ¿no? Cómo molesta, cómo se deslinda. Y entonces, pues ahí fue como el inicio de una situación de por sí incómoda. Pues esto le agregó todavía más leña al fuego. Pasó el día y bueno, su único comentario fue, bueno, está bien, yo le voy a decir, ¿no? No, lo tenía que comentar porque pues me lo pidió y ya. Hasta ahí. Al día siguiente, ella se va a dormir. No, acá siempre compartimos la cama. Esta vez dijo que no, que se iba a dormir a la sala. Y yo la dejé. Entonces, al día siguiente, estábamos solo las tres, la abuela, mi hija y yo. Y bueno, pues yo preparo desayuno cuando no hay servicio doméstico. Le preparo desayuno, atiendo a mi mamá tiempo completo. Y me partí entre atendiendo a una y atendiendo a la otra. Entonces, mi hija muy mona, en lo que podía, man, que te ayudo, ma, ok. Pero la abuela, pues, como siempre, pone a prueba por su demencia. Repite mucho las cosas. Y se dirigía a mi hija diciéndole, pues, flores, echándole flores, diciéndole piropos, pero los mismos todo el tiempo, hasta que pues ella al cuarto piropo ya estaba harta, ¿no? Ya deja de repetir, ya. Y le dije, es como si le estuvieras hablando a una cajita de música que solamente le das cuerda y vas a decir la misma música todo el tiempo. O sea, no es posible que te diga otra cosa. Ya sus neuronas solamente funcionan así. Es una niña pequeña, solo dice lo mismo. Entonces, si lo ves desde otra perspectiva, ya no te afecta. Trabaja tu paciencia. Empecé a notar su incomodidad, su hartazgo, su molestia ya de estar, como lo fue también la mía. Y dentro de mí los pensamientos que me venían era de, ¿a qué hora se va? O sea, ¿a qué vino? Y ese día era fin de año. Entonces, bueno, entre que estas cosas que sucedían, la plática del día anterior, ya incómoda, y bueno, fuimos a cocinar, preparamos la supuesta cena que terminó siendo comida, sin bañarnos, sin arreglarnos, sin nada especial, que yo tenía el deseo de sí procurar un poco de arreglo, verme cómoda, bien. Y bueno, terminamos bañándonos, pero sin más arreglo. Pants, cara lavada, y nos sentamos a comer. Yo abrí mi vino. Y eso fue como a las 4 de la tarde. La abuela ya había comido, ni siquiera comimos juntas. Y el resto de la tarde fue
salir a dar una vuelta a la abuela. Y en esa salida fue que ya mi hija me notó molesta. Yo ya estaba molesta. Y entonces veníamos, el cuadro era la abuela en silla de ruedas, mi hija al lado, yo empujando la silla. Y venimos, no puedo decir que discutiendo, pero ya no fue una conversación amable, sino volvió a salir el tema del padre, de su padre. Y ella me encaraba, me echaba en cara de sentirse pues ya muy distante, de sentirse muy independiente, y yo de sentirla con mucho rencor, con mucho odio. Le dije, te veo hasta amargada. Siento que no estoy hablando contigo, estoy hablando con tu papá. O sea, es como sentirme en un banquillo de acusados y estar recibiendo puros reclamos y cuestionamientos. Qué incómodo. Nunca creí estar frente a una persona que fue como regresar la película a todos esos años de incomodidad, de ser incomodidad, de recordar por qué me salí de ahí. Y entre todos los sentimientos mezclados estaba esta parte de preguntar cómo es posible, lo bien que ha aprendido todo eso, esa forma de ser. O sea, ha permeado en ella, esa forma de ser tan fea, ¿no? Ese narcisismo. Y la veía, ya la escuchaba, y a la vez que me estaba dejando absorber, porque fue imposible no absorberme, hervir por dentro, arder y doler. Estar escuchando todo lo que me decía, sus argumentos, y estar escuchando a su mismo padre. Y decía, la estoy perdiendo. Lloraba internamente, me dolía mucho escucharla, sus reclamos, su dolor, y el mismo mío, desde otra óptica, pero sentir que ya estábamos muy lejos. Sentir como estaba muy dolida, con mucho resentimiento. Sentir una ruptura. Eso es lo que sentí. Y bueno, ese día regresamos. Ya yo sin más ánimo vimos una película, En busca de la felicidad. Es una película que igual me absorbió porque fue tanto dolor el que pasó él, y dije, bueno, qué necesidad de estar viendo dolores ajenos. Ya tengo los míos y son fuertes. Estoy reprocesando, era como estar machacando algo que ya había vivido y que ya estaba trabajado, pero evidentemente no, porque resurgió y resurgió con fuerza, con dolor, con ardor. Entonces, ni siquiera terminé de ver esa película y fue como decirle, ¿sabes? Basta ya. Eran las 9 de la noche. Y le dije, ya estoy cansada. Y así, sin más, 31 de diciembre, 9 de la noche, nos metimos en la cama a dormir. Y 3 horas después, tipo medianoche, que yo escuchaba toda la fiesta afuera, se veía que había festejos, se escuchaban risas, música, alegría. Y yo en mi cama, medianoche, contemplando la oscuridad, con mi hija al lado, durmiendo profundamente. Y yo decía, esto no era lo que quería yo para este día.
independientemente de si es una fecha o no, entre comillas, especial, era como un cierre de un año o de un periodo en donde viví cosas muy importantes para mí. Y desde haber celebrado, haber brindado y haber pasado una velada muy diferente. Y en ese mismo momento me prometí que nunca más, que yo ese día, como quiera que sea, lo iba a celebrar, a pasar con risas, con gente, en alegría, y no así, en estas circunstancias, nunca más. Y lloré, sí, me dolió, sí, estuve triste, pensando en tanta gente que la pasa así. Y dije yo, no tengo motivos para estar así. Pero a lo mejor sí, porque ver a mi hija en esa réplica perfecta de su padre fue motivo de mucho dolor, de mucha tristeza. Y así empecé el año, sumergida, inmersa en un estado de suma tristeza, ardiendo en tristeza profunda. Y pensaba, dije, si así empiezo el año. Simplemente me dejé fluir en mi tristeza, me dejé fluir, me dejé estar. Y mi hija me decía, ma, ¿qué tienes más? Y la ma nada más fruncía la boca. Nada. Y dije, ¿a qué hora te voy a llevar? Porque a todo esto ya había quedado de estarse ese día, el 1 de enero. Y después de comer la iba a llevar, pero decidió que se iba a ir temprano porque tenía que hacer qué hacer, porque el padre regresaba de viaje el día siguiente y le gustaba ver la casa limpia. Entonces yo le dije, bueno, pues sigue asumiendo tu sometimiento, tu papel de muchacha, de chacha, de servicio doméstico, de cenicienta. Y bien, yo te llevo a la hora que digas, ya, sin más reclamos, sin más conversación. Preparé desayuno, no quiso comer nada ella, mi hija, mi madre desayunó, yo desayuné y preparé las cosas y la llevé a su casa. Y en el camino, ella venía seria, distante, y yo abrí conversación expresando mi tristeza, mi profunda soledad, mi rompimiento. Sentía que rompí en ese momento, rompí con mi hija. Ella había ya nacido volado y a ser adulta, a ser una mujer adulta. Sentía como estaba ahí expuesta el cordón umbilical, se cortaba. Y yo sentí un desprendimiento total, eso fue lo que sentí. Un sentirme vacía, sola, triste, profundamente, sin familia, sin más, sola, humanamente sola. Y traté de expresárselo en términos que ella entendiera, a lo que nada más me contestó, lo siento. Y mis argumentos fueron, me dice, no, siento no haber estado a la altura de tus expectativas y todo. Le digo, no sientas nada. Lo único que estás haciendo es reflejarme algo que yo estoy descubriendo y que voy a trabajar en mí. Eres un espejo y yo lo estoy trabajando, lo voy a trabajar y ya. Y ahorita hay un rompimiento. Ambas tenemos que ir a nosotras mismas a procesarlo y ya, después veremos. Esto marca una nueva forma de convivencia. Yo sé que ya, porque ella se sentía muy incómoda, me dijo que ya no iba a regresar a esta casa
que le resultaba muy incómodo estar aquí, que había muy, muy mala energía, muy densa. Y lo puedo sentir, sí, es difícil la vibración, es densa, es una energía que te absorbe, te procrastina y pues ya. La dejé, le di un abrazo y le dije, te siento muy lejos. Me contestó, lo siento. Y se fue. Y el resto del día yo estuve muy triste, atendiendo mis labores, mis responsabilidades con mi madre, tratando de darle la atención, el cariño. Y ya sin más, asumiendo mi presente, pero dentro de mí con una profunda tristeza. Y además sintiéndome rara, como en estado de efervescencia interna, mis células vibrantes. Y en un momento sentí un odio muy profundo al padre de mi hija. El odio que nunca había sentido. Sí, de maldito, te odio, te odio. Y me veía, me observaba a mí misma sintiéndome en plano humano ese odio. Y decía, wow, me permití llorar, me permití estar triste, me permití fluir, fui libre, fui verdad. Y fui verdad con lo que le dije a mi hija, aunque a momentos me sentía jugando como niña humana, regresando a la película y sintiendo esa culpa y sintiendo reclamos y reclamando tal vez. Pero fue breve el tiempo que duró todo esto. Y después lo que sentí fue una enorme necesidad de expandirme, de hablarlo. Y dije, ¿con quién voy a hablar? Porque en ese momento, año nuevo y todo este colapso, me visualicé limpiando una mesa, así con el brazo, arrastrando todo lo que había encima de ella, fichas, todo, artículos, personas, relaciones, barriéndolas con mi brazo, echándolas a la borda, dejando la mesa limpia. Dije, estoy dejando la mesa limpia. ¿Y quién ha caído en los últimos más cercanos? Mi entrañable amigo, exnovio. Algunas amistades que ya no tienen ninguna importancia para mí. Incluso mi hija, dije ya todos, mi hijo que está lejos. Estoy verdaderamente sola iniciando. Tengo que expandirme. Me siento rara. Tengo zumbidos muy fuertes, es un tinnitus muy fuerte. Y fue que entonces hablé en el grupo de maestros. Y lo comenté con una maestra y dijimos, vamos a expandirlo. Esa noche, como fueron 2 noches después, lo expandimos ampliamente. Saber que otros estaban pasando por lo mismo que yo, cada uno en su circunstancia. Saber que son mi familia cósmica, en donde puedo hablar y expresarme libremente, en verdad y con verdad. Soltar y recibir además como una retro. Wow, fue tan liberador. Pero además esa noche anterior había yo tenido una visión muy importante de estar dejando mi humano,
de confrontarme, decir, ¿por qué sigo con estos miedos? ¿Pero por qué? Tuve la revelación de haber cerrado la puerta de mi cuarto, que me cuesta mucho trabajo hacerlo en la noche, y sentir que estaba entrando en mi capullo. Dije, esta es mi casita, mi capullo. Y en ese momento el miedo se disipó. El miedo era entrar a mí misma, ser yo misma. El miedo estar en mí, en mi capullo. Y tuve una visión muy importante, porque ya es la fusión que siento entre mi humano y mi ser de luz. Es una fusión tremenda, espectacular y fabulosa. Y entonces entré en contacto más fácil con mi elevado, mi Urkajak, a quien invoco. Y esa noche lo invoqué, permitiéndome que me llevara de paseo, de viaje astral, de no sé dónde. El caso es que voy, me dejo ir, siento cómo me elevo. Y solamente escuchaba respira, respira. Y con cada respiración yo me elevaba y me elevaba más. Y me vi cruzando un túnel oscuro. Al fondo del túnel no había luz, era oscuridad. Pero era un túnel como de ramas azules, fosforescentes, azules. Yo cruzaba ese túnel, lo veía y lo cruzaba. A la vez que pensaba, estaré muriendo. Esta es la muerte. Y si yo no regreso, todos van a estar bien, no tengo miedo. Y no tenía miedo, y avanzaba. Y cuando yo crucé ahí, lo único que vi fue una expansión, fue un universo. Me sentí profundamente liberada. A la vez darme cuenta que aquí seguía, en mi cuerpo, respirando, en paz. Y no puedo expresar lo bien que desperté, en absoluta paz. Y lo bien que conduje mi día, haciendo mis actividades, con orden, con disciplina, en mí, en mi centro. Se había disipado ese odio, esa tristeza, esa depresión, esa dispersión, esos pilares, 4 pilares. Esa noche siguiente que nos reunimos los Cristales México y podemos expandir cada uno lo que sentía. Pude ver con claridad, sentirme en paz, porque además esta noche ocurrió algo muy especial y fue empezarme a despedir de mi humano. Le dije, bye Carmina, adiós, estás fusionándote y abriendo tu cristal ya a otro nivel. Te estás entendiendo y encendiendo. Adiós a la humana que sufre y que arde. Verdaderamente eres un ser nuevo. Y así abrí mi día.